¿Alguna vez te has preguntado si hay algo especial en tu vida que te distingue de los demás? La Biblia revela que no es casualidad que estés aquí, ni que enfrentes las luchas o los sueños que llenan tu corazón. En Jeremías 1:5 Dios declara: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Estas palabras son más que un recordatorio. Son una evidencia de que Dios tiene un propósito único y divino para ti. Hoy descubriremos las señales que confirman si eres uno de esos elegidos por Dios. Te mostraremos cómo identificar su llamado en tu vida y cómo responder con valentía y fe. Si alguna vez has sentido que estás destinado a algo más grande, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios ha preparado para ti? Hay momentos en la vida en los que una inquietud inexplicable comienza a llenar el corazón. No importa cuánto se intente ignorarla o distraerse con las ocupaciones diarias, es como un susurro constante que insiste en ser escuchado. Esa inquietud no es casualidad. En Eclesiastés 3:11 se nos dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Esta inquietud es una señal de que algo más grande está en juego, un propósito divino que ha sido sembrado por Dios mismo. Cuando una persona siente este llamado interno, está respondiendo a una invitación del Creador para descubrir su destino eterno. Aquellos que son elegidos por Dios suelen experimentar un hambre espiritual que no puede ser saciado con nada de este mundo. Es un deseo profundo de comprender la vida más allá de lo visible, una necesidad de conectarse con algo trascendental. Este anhelo no es algo que surja de manera natural. Es el Espíritu Santo trabajando en el corazón, despertando el interés por lo eterno. En Mateo 5:6 Jesús promete: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este versículo no solo describe un estado de bendición, sino también la promesa de que Dios responderá a aquellos que lo buscan sinceramente. La inquietud espiritual puede manifestarse de muchas maneras. Algunos la experimentan como un vacío que nada parece llenar. Otros como preguntas recurrentes que ninguna respuesta mundana puede satisfacer. Muchas veces, esta búsqueda comienza en medio de las pruebas o las pérdidas, cuando todo lo que se consideraba seguro se derrumba y lo único que queda es mirar hacia arriba. Esta es una señal clara de que Dios está obrando, utilizando las circunstancias para dirigir la atención del corazón hacia Él. En las Escrituras encontramos ejemplos de personas que fueron llamadas por Dios de maneras similares. En el caso de Moisés fue una zarza ardiente la que capturó su atención y lo llevó a dejar su vida como pastor para convertirse en el libertador de Israel. En Éxodo 3:4 leemos: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Moisés no estaba buscando a Dios activamente, pero Dios lo buscó a él. De manera similar, aquellos que experimentan una inquietud espiritual están respondiendo a un llamado divino que los invita a algo mucho mayor de lo que pueden imaginar. Esta búsqueda por lo espiritual también puede ser percibida como un sentido de insatisfacción con las cosas terrenales. Aunque el mundo ofrece placeres, logros y distracciones, nada parece ser suficiente. En Marcos 8:36, Jesús pregunta: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Estas palabras revelan una verdad profunda. La realización completa solo se encuentra en Dios. Las cosas temporales nunca podrán satisfacer el deseo de lo eterno que Dios ha puesto en el corazón humano. A menudo, esta inquietud lleva a una serie de eventos que parecen coincidir, pero que en realidad son el plan de Dios revelándose. Una conversación inesperada, un mensaje escuchado en el momento justo, o incluso
un sentimiento de atracción hacia la Biblia, pueden ser señales de que Dios está guiando a alguien hacia su propósito. Estas experiencias son recordatorios de que la vida no es un accidente, sino parte de un plan cuidadosamente diseñado por el Creador. La Biblia nos muestra que el llamado de Dios siempre viene acompañado de una respuesta. En Isaías 6:8 el profeta escuchó la voz de Dios diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? E Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Esta disposición no surge de la nada, es el resultado de una obra interna del Espíritu Santo que prepara el corazón para responder al llamado divino. Del mismo modo, quienes experimentan esta inquietud por lo espiritual están siendo preparados para un propósito mayor. La búsqueda de Dios también está marcada por un cambio en las prioridades. Lo que antes parecía importante empieza a perder valor, y lo que antes se ignoraba ahora ocupa el centro de la atención. En Colosenses 3:2, Pablo exhorta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta transformación en la perspectiva es una evidencia de que Dios está dirigiendo el corazón hacia su propósito eterno. Además, este anhelo espiritual no solo es una señal de ser elegido por Dios, sino también una invitación a profundizar en una relación personal con Él. En Jeremías 29:13 Dios promete: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta promesa asegura que aquellos que buscan a Dios sinceramente encontrarán en Él todo lo que necesitan. La búsqueda no es un esfuerzo en vano, es un camino que lleva directamente al cumplimiento del propósito divino. La inquietud espiritual también se convierte en un motor que impulsa a la acción. No es suficiente sentir el llamado. El verdadero cambio ocurre cuando se toma la decisión de seguirlo. En Mateo 4:19 Jesús llamó a Pedro y a Andrés diciendo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. De inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. Este acto de obediencia marcó el inicio de una transformación que no solo impactó sus vidas, sino también la de millones de personas a lo largo de la historia. Cuando alguien experimenta este llamado, puede sentirse abrumado o incluso confundido. Sin embargo, estas emociones son una parte natural del proceso. En Proverbios 3, 5, 6 se nos aconseja: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo ofrece consuelo y dirección, recordándonos que no tenemos que entender todo para obedecer el llamado de Dios. El hambre espiritual también es una señal de que Dios está revelando su carácter y sus planes de una manera personal y única. En Efesios 1, 17, 18, Pablo ora para que los creyentes sean iluminados en su entendimiento y puedan conocer la esperanza a la que los ha llamado. Esta revelación no solo da claridad, sino también la certeza de que cada paso dado en fe está alineado con un propósito divino más grande. Este llamado no se basa en méritos ni en habilidades humanas, sino en la gracia de Dios. En Juan 15, 16, Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Estas palabras subrayan que la elección de Dios es un acto soberano de amor y que cada persona que experimenta este llamado tiene un lugar especial en su plan. A medida que la inquietud espiritual crece, también lo hace la disposición a rendirse a Dios y permitir que Él guíe cada aspecto de la vida. Este proceso no siempre es fácil, pero es necesario para experimentar la plenitud de lo que significa ser elegido por Dios. En Romanos 12, 1, 2, Pablo insta a los creyentes a ofrecer sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como un acto de adoración. Esta rendición no es una pérdida, sino una ganancia.
porque abre la puerta a una vida llena de propósito y significado eterno. La inquietud espiritual es una señal poderosa de que Dios está llamando. Es una invitación a salir de lo ordinario y entrar en lo extraordinario, a dejar atrás lo temporal y abrazar lo eterno. Para aquellos que sienten este llamado, la respuesta es clara: buscar a Dios con todo el corazón y confiar en que Él revelará su propósito en el momento perfecto. La vida nunca será la misma, porque una vez que se experimenta el toque del Creador, todo adquiere un nuevo significado. Sentirse diferente, como si no encajaras en este mundo, es una experiencia que a menudo acompaña a quienes han sido elegidos por Dios. Esta sensación no es un error ni una debilidad, es una evidencia de que has sido apartado para un propósito superior. En 1 Pedro 2:9 se nos dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este pasaje subraya que los elegidos tienen una identidad que no se ajusta a los patrones de este mundo, porque han sido llamados a algo más grande. El mundo busca moldear a las personas según sus valores y prioridades, pero aquellos que pertenecen a Dios sienten una desconexión con esos moldes. En Romanos 12:2 Pablo exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación no es algo que ocurra automáticamente, es el resultado de la obra del Espíritu Santo, quien abre los ojos para ver más allá de lo temporal y aspirar a lo eterno. Esa incomodidad al encajar en las normas del mundo es un recordatorio constante de que no somos de aquí. Jesús mismo lo expresó con claridad cuando dijo: no sois del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:16. Este desarraigo no es un castigo ni una pérdida, sino una señal de que hemos sido separados para cumplir con un propósito celestial. Es natural que esta sensación de diferencia pueda llevar a preguntas o incluso a un sentimiento de aislamiento, pero lejos de ser una carga, es una evidencia del llamado de Dios. Aquellos que son elegidos por Dios no solo se sienten desconectados de las prioridades mundanas, sino que también experimentan un cambio en su perspectiva y prioridades. Mientras que el mundo persigue el éxito material y la aprobación humana, los elegidos descubren que estas cosas pierden su atractivo. En Filipenses 3:8 Pablo declara: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Este cambio de enfoque no es un acto de voluntad propia, sino el resultado de una transformación interna que solo el Espíritu Santo puede producir. Ser diferente no siempre es cómodo. Puede significar enfrentar rechazo o incomprensión, pero también es una oportunidad para confiar más profundamente en Dios. En Mateo 5, 10, 12, Jesús prometió bendiciones a aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, asegurando que su recompensa será grande en los cielos. Esta promesa no solo da esperanza, sino que también confirma que el sufrimiento por ser diferente es una marca de aquellos que pertenecen a Dios. Además de esta desconexión con el mundo, los elegidos suelen sentir una sensibilidad especial hacia la voz de Dios. En Juan 10:27 Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esta capacidad de discernir la voz divina en medio de las muchas distracciones del mundo es otra señal de que han sido llamados. Mientras otros pueden ignorar o descartar el llamado de Dios, los elegidos sienten un tirón irresistible hacia Él
como si algo en su interior supiera que solo en su presencia encontrarán plenitud. Esta diferencia también se manifiesta en la manera en que los elegidos enfrentan las luchas y desafíos de la vida. En lugar de depender de sus propias fuerzas o buscar soluciones humanas, recurren a Dios como su fuente de fortaleza y dirección. En 2 Corintios 12:9 se nos recuerda: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Los elegidos entienden que su identidad no está definida por sus circunstancias, sino por el Dios que los llamó. La sensación de no pertenecer a este mundo también está conectada con una esperanza que trasciende lo terrenal. En Hebreos 13:14 se nos dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Esta esperanza no es una evasión de la realidad, sino una expectativa firme de la promesa de Dios. Los elegidos viven con una perspectiva eterna, sabiendo que su verdadero hogar está en la presencia de Dios. Esta diferencia no debe interpretarse como superioridad, sino como una responsabilidad. En Mateo 5, 14 y 16, Jesús llama a sus seguidores a ser la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Los elegidos no son llamados a separarse del mundo por completo, sino a vivir de manera que reflejen la gloria de Dios en medio de él. Su vida, aunque distinta, se convierte en un testimonio de la gracia y el poder transformador de Dios. El Espíritu Santo no solo nos recuerda que no somos de este mundo, sino que también nos equipa para vivir como embajadores de Cristo, en un entorno que muchas veces se opone a los valores del reino de Dios. En 2 Corintios 5:20, Pablo declara: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Esta posición no es un privilegio pequeño, es un llamado a representar a Dios en cada palabra, acción y decisión. Ser diferente también significa abrazar una nueva identidad en Cristo. En 2 Corintios 5:17 se nos asegura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva identidad no elimina nuestras luchas, ni nos hace inmunes al dolor, pero sí nos da la fuerza para enfrentarlos con la certeza de que no estamos solos. Aunque el camino de los elegidos puede ser difícil, nunca lo recorren solos. En Isaías 41:10, Dios promete: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no solo da consuelo, sino que también fortalece la fe de los elegidos, recordándoles que su diferencia no es un obstáculo, sino una evidencia de que han sido apartados por Dios para un propósito eterno. Ser llamado por Dios no significa que la vida será fácil, pero sí significa que cada desafío tiene un propósito. La desconexión con el mundo no es una pérdida, sino una ganancia, porque permite al creyente enfocarse en lo que realmente importa. En Colosenses 3, 1, 2 se nos exhorta: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta perspectiva celestial da sentido a las experiencias terrenales, transformando incluso los momentos más oscuros en oportunidades para glorificar a Dios. Ser elegido por Dios es un honor inmenso, pero también un llamado a vivir de manera que refleje su carácter y propósito. Esta diferencia no es una carga, sino una bendición, porque confirma que hemos sido apartados para algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. Al aceptar esta verdad, los elegidos descubren que, aunque no pertenezcan a este mundo,
están firmemente arraigados en el amor y el propósito de Dios, que nunca falla ni se desvanece. Las dificultades y pruebas que enfrentan aquellos que son elegidos por Dios no son simples coincidencias ni el resultado de la mala suerte. Cada desafío, cada obstáculo y cada momento de incertidumbre es una gran herramienta que Dios utiliza para moldear el carácter y fortalecer la fe. En Santiago 1, 2, 3 se nos anima a enfrentar estas pruebas con gozo, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta paciencia no es resignación, sino un testimonio de la obra divina en el corazón, preparando al creyente para cumplir con el propósito eterno para el cual fue llamado. Desde el principio, Dios ha utilizado las pruebas para formar a quienes ha elegido. Abraham, conocido como el padre de la fe, enfrentó la increíble prueba de sacrificar a su hijo Isaac, el heredero de la promesa divina. En Génesis 22, 1, 2 se relata cómo Dios lo probó, no para destruirlo, sino para revelar la profundidad de su fe y su obediencia. Aunque esta prueba parecía incomprensible, el propósito de Dios se reveló en su plenitud. Fortalecer a Abraham y mostrar que su provisión nunca falla. Del mismo modo, las pruebas que enfrentan los elegidos en la actualidad son parte de un plan más grande que solo Dios conoce. Estas dificultades no son señal de que Dios se ha alejado, sino todo lo contrario. En Hebreos 12:6 se nos asegura: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta disciplina no es un castigo arbitrario, sino una muestra del amor de Dios, quien está más interesado en la santidad y el carácter de sus hijos que en su comodidad temporal. A través de estas experiencias, el creyente aprende a confiar plenamente en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. El ejemplo de Job es un recordatorio poderoso de cómo las pruebas pueden ser transformadoras. Aunque perdió todo lo que tenía, nunca dejó de buscar a Dios y al final fue restaurado y bendecido aún más abundantemente. En Job 23, 10, él declara: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Este proceso de refinamiento no solo purifica al creyente, sino que también lo fortalece para enfrentar los desafíos futuros con una fe renovada y una esperanza inquebrantable. El sufrimiento y las pruebas también enseñan al creyente a depender de la gracia de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe sobre una prueba en su vida diciendo: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este principio muestra que las pruebas no solo exponen nuestras limitaciones, sino que también revelan la suficiencia de Dios en todas las cosas. En cada momento de debilidad, los elegidos descubren que la fortaleza de Dios es más que suficiente para sostenerlo. Las pruebas también tienen el propósito de acercar al creyente a Dios. En Salmos 34:18 se nos asegura: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. A menudo es en los momentos de mayor dolor donde la presencia de Dios se hace más evidente, trayendo consuelo y dirección. Este proceso no solo transforma al individuo, sino que también lo equipa para ser un testimonio vivo de la fidelidad y el amor de Dios en medio de las dificultades. Las pruebas que enfrentan los elegidos también los preparan para cumplir con el llamado que Dios tiene para sus vidas. En Romanos 8:28, Pablo declara: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Este versículo no minimiza el dolor ni las luchas, pero ofrece la esperanza de que todo, incluso lo más difícil, tiene un propósito divino que se revelará en el tiempo perfecto. A medida que los elegidos atraviesan las pruebas, también se desarrolla en ellos un carácter que refleja el de Cristo. En Gálatas 4:19, Pablo expresa su deseo de que Cristo sea formado en los creyentes. Este proceso no es instantáneo, sino un camino que se recorre a través de experiencias que enseñan paciencia, humildad y dependencia total en Dios. Cada prueba es una oportunidad para parecerse más a Cristo, quien enfrentó el sufrimiento con una obediencia perfecta y una confianza total en el Padre. Las pruebas también enseñan a los elegidos a valorar lo eterno por encima de lo temporal. En 2 Corintios 4:17-18, Pablo escribe: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Este enfoque en lo eterno da al creyente la fuerza para perseverar, sabiendo que las pruebas de esta vida no se comparan con la gloria que será revelada en el futuro. El Espíritu Santo también juega un papel crucial durante las pruebas, consolando y fortaleciendo al creyente. En Juan 14:26, Jesús promete: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este consuelo no solo da paz en medio de las tormentas, sino que también recuerda al creyente las promesas de Dios, asegurándole que nunca está solo. Las dificultades también revelan la fidelidad de Dios, quien nunca abandona a sus elegidos. En Deuteronomio 31:8 se nos promete: el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te desalientes. Este versículo refuerza la certeza de que incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente, guiando y sosteniendo a aquellos que ha llamado. A través de las pruebas, los elegidos descubren que su fuerza no proviene de ellos mismos, sino de Dios. En Filipenses 4:13, Pablo declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta fortaleza no es una habilidad innata, sino un don que Dios da a quienes confían en Él. Cada victoria en medio de la adversidad es un testimonio del poder de Dios obrando en los creyentes. Las pruebas también sirven para recordar a los elegidos que este mundo no es su hogar final. En Hebreos 11:13-16 se describe a los héroes de la fe como extranjeros y peregrinos sobre la tierra, quienes buscaban una patria celestial. Este enfoque en lo eterno permite al creyente enfrentar las pruebas con una esperanza que no puede ser extinguida porque está arraigada en las promesas de Dios. Finalmente, las dificultades y pruebas que enfrentan los elegidos son una parte esencial del plan de Dios para su vida. Aunque a menudo no podemos entender el propósito detrás de cada prueba, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien y su gloria. En Isaías 55:8-9 se nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta verdad nos da la seguridad de que, aunque no siempre veamos el panorama completo, podemos confiar en que Dios está trabajando de manera perfecta en nuestras vidas. Las pruebas son inevitables, pero también son invaluables. A través de ellas, los elegidos no solo crecen en fe y carácter, sino que también descubren la profundidad del amor
y la fidelidad de Dios. Cada dificultad es una oportunidad para experimentar su gracia y glorificar su nombre, recordando siempre que en su tiempo todas las cosas serán restauradas y hechas nuevas. Cuando una persona es elegida por Dios, hay algo que comienza a atraer su atención de manera inexplicable hacia la palabra de Dios y su presencia. Este llamado interno no es una simple curiosidad intelectual ni un interés pasajero. Es un despertar espiritual que transforma la manera en que esa persona percibe la vida. En Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Este versículo no solo describe la naturaleza de las Escrituras, sino también el efecto que tienen en aquellos que han sido escogidos. No es casualidad que los elegidos sientan un impulso hacia la Biblia. Es el Espíritu Santo quien enciende en ellos un deseo de conocer más profundamente a Dios y su voluntad. Esta atracción hacia la palabra de Dios va más allá de la lectura casual. Es una experiencia transformadora, porque cada versículo se convierte en una ventana hacia el corazón de Dios. En Salmos 119, 105, el salmista declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo refleja la realidad de los elegidos. En un mundo lleno de incertidumbre, la palabra de Dios se convierte en la guía que ilumina cada paso. No se trata de un conocimiento teórico, sino de una conexión viva y personal con el Creador. El Espíritu Santo también utiliza las Escrituras para hablar directamente al corazón del creyente, revelando verdades que antes parecían ocultas. En Juan 14:26, Jesús prometió que el Espíritu os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta promesa se cumple cuando los elegidos abren las páginas de la Biblia y encuentran respuestas, consuelo y dirección de una manera que solo puede venir de Dios. Además de la atracción hacia la palabra, los elegidos experimentan una profunda necesidad de buscar la presencia de Dios en oración y adoración. En Jeremías 33:3 Dios invita: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta invitación no es solo una posibilidad, es una promesa que se cumple cada vez que los elegidos se acercan a Dios con un corazón sincero. La oración deja de ser un acto rutinario y se convierte en un diálogo vivo con el Padre, en el que su amor y su propósito se revelan de manera personal. Esta búsqueda de la presencia de Dios también transforma la manera en que los elegidos enfrentan la vida cotidiana. En Salmo 16:11 se nos asegura: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La plenitud que se encuentra en la presencia de Dios es incomparable, porque no depende de las circunstancias externas ni de los logros personales. Es un gozo que proviene de saber que Dios está presente en cada momento, guiando y sosteniendo. El deseo de buscar a Dios también se manifiesta en una sed insaciable de entender su propósito y su carácter. En Proverbios 2, 3, 5 se nos anima a buscar la sabiduría como a la plata y a escudriñarla como a tesoros escondidos. Este esfuerzo no es en vano, porque la búsqueda lleva al descubrimiento de la verdadera sabiduría, que es conocer a Dios y caminar en sus caminos. A medida que los elegidos profundizan en la palabra y en la oración, también comienzan a experimentar un cambio en su perspectiva. En lugar de ver las Escrituras como un conjunto de reglas, las ven como un testimonio vivo del amor de Dios.
En 2 Timoteo 3, 16, 17, Pablo describe la Escritura como inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo destaca cómo la palabra de Dios no solo instruye, sino que también transforma, equipando a los elegidos para cumplir con su propósito. La presencia de Dios también se hace tangible a través de la adoración. En Juan 4:24, Jesús declaró: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta adoración no se limita a un lugar o a un momento específico, sino que se convierte en un estilo de vida. Los elegidos descubren que la adoración no es solo cantar o levantar las manos, sino vivir de una manera que refleje la gloria de Dios en todo lo que hacen. A medida que esta atracción hacia la palabra y la presencia de Dios crece, también lo hace la sensibilidad espiritual. En Salmos 25:14 se nos dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esta comunión no es algo que se pueda fabricar, es un regalo que Dios otorga a quienes han sido llamados y están dispuestos a buscarlo con todo su corazón. La búsqueda de Dios también lleva a un mayor entendimiento de su propósito eterno. En Efesios 1, 17, 18, Pablo ora para que los creyentes reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Este conocimiento no solo da claridad, sino también la confianza de que cada paso está alineado con el plan perfecto de Dios. El Espíritu Santo también utiliza esta atracción hacia la palabra y la presencia de Dios para preparar a los elegidos para los desafíos y oportunidades que enfrentarán. En Isaías 55, 10, 11 se nos asegura que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Cada momento pasado en la palabra y en la oración es una inversión en el propósito eterno de Dios, asegurando que los elegidos estén equipados para cumplir con su llamado. Esta atracción hacia la palabra y la presencia de Dios no es solo un deseo personal. Es una respuesta al amor de Dios, quien busca una relación íntima con sus hijos. En Apocalipsis 3:20, Jesús promete: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta imagen de comunión refleja el anhelo de Dios de estar cerca de aquellos que han sido elegidos. Aquí anda guiándolos y sosteniéndolos en cada paso de su camino. La búsqueda de la palabra y la presencia de Dios también produce fruto en la vida de los elegidos. En Gálatas 5, 22, 23, Pablo describe el fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cualidades no son el resultado de un esfuerzo humano, sino la evidencia de que Dios está obrando en el corazón, transformando desde adentro hacia afuera. A medida que los elegidos continúan buscando a Dios, descubren que su presencia no es un lugar al que se llega, sino una realidad que se vive. En Salmos 91, 1 se promete: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta morada no es una visita ocasional, sino un estado constante de comunión con el Dios vivo, quien guía, protege y provee. La atracción hacia la palabra de Dios y su presencia no es una experiencia que termina. Es un viaje continuo hacia una relación más profunda y transformadora con el Creador.
Cada momento en su presencia es una oportunidad para ser renovados, fortalecidos y equipados para cumplir con el propósito para el cual hemos sido llamados. En este camino, los elegidos descubren que la verdadera plenitud y la verdadera identidad solo se encuentran en la comunión con aquel que los creó y los eligió desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios elige a alguien, no solo le llama, sino que también lo equipa con dones y talentos únicos que reflejan su propósito eterno. Estos dones no son accidentes ni habilidades desarrolladas al azar. Son herramientas divinas que han sido colocadas en cada persona con un propósito específico. En 1 Pedro 4:10 se nos recuerda: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta declaración resalta que los dones son tanto un regalo como una responsabilidad, diseñados para bendecir a otros y glorificar a Dios. Los elegidos no siempre reconocen inmediatamente la naturaleza divina de sus habilidades, pero el Espíritu Santo, en su infinita sabiduría, se encarga de revelar cómo cada talento está perfectamente alineado con el plan de Dios. En Romanos 12, 6, 8, Pablo explica que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, debemos usarlos de acuerdo con la medida de fe que hemos recibido. Cada habilidad, desde el liderazgo hasta la enseñanza, desde la hospitalidad hasta la exhortación, tiene un lugar en el cuerpo de Cristo y un propósito en el reino de Dios. Los dones espirituales no son solo capacidades funcionales, son expresiones de la naturaleza de Dios obrando a través de los creyentes. En 1 Corintios 12, 4, 7, Pablo enseña que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esta diversidad no es una división, sino una muestra de la riqueza y la amplitud del plan de Dios, en el que cada creyente desempeña un papel único e indispensable. El Espíritu Santo también da dirección sobre cómo utilizar estos dones. No se trata solo de identificar habilidades, sino de permitir que Dios guíe su uso para su gloria. En Éxodo 35, 31, 35 leemos sobre Bezalel, a quien Dios llenó con su espíritu, otorgándole sabiduría, inteligencia y conocimiento para trabajar en todas las artes. Este ejemplo no solo muestra que los dones son dados por Dios, sino que también destacan la importancia de utilizarlos bajo su dirección para cumplir con un propósito divino. Cuando los elegidos reconocen sus talentos y los rinden a Dios, estos se convierten en canales de bendición para otros. En Mateo 25, 14, 30, Jesús cuenta la parábola de los talentos, en la que los siervos que utilizaron bien lo que se les había confiado fueron recompensados, mientras que aquel que enterró su talento fue reprendido. Este relato subraya que los dones no deben ser ignorados ni desperdiciados, sino puestos al servicio del reino de Dios. El uso de los dones también fortalece la fe del creyente y profundiza su relación con Dios. En 2 Timoteo 1:6, Pablo exhorta a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Este llamado a avivar el don muestra que los talentos dados por Dios no son estáticos. Requieren ser cultivados y utilizados activamente para cumplir con el propósito para el cual fueron otorgados. Además, los dones de los elegidos no solo impactan a quienes los rodean, sino que también glorifican a Dios de manera directa. En Mateo 5:16 Jesús enseñó: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean
vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta luz no proviene del esfuerzo humano, sino de la obra del Espíritu Santo a través de los dones que Dios ha depositado en cada persona. El proceso de descubrir y usar los dones también implica un acto de obediencia y fe. En Hebreos 11:8 se nos habla de Abraham, quien obedeció el llamado de Dios para ir a un lugar que recibiría como herencia, aunque no sabía a dónde iba. De manera similar, los elegidos no siempre entienden completamente el alcance de sus dones o el propósito final de Dios, pero al caminar en fe, descubren cómo cada talento encaja perfectamente en el plan divino. El Espíritu Santo también equipa a los elegidos con sabiduría para discernir cómo y cuándo usar sus dones. En Santiago 1:5 se nos promete que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta sabiduría no solo ayuda a tomar decisiones prácticas, sino que también permite al creyente utilizar sus talentos de manera que maximicen su impacto para el reino de Dios. El uso de los dones espirituales también requiere humildad, reconociendo que todo proviene de Dios y es para su gloria. En 1 Corintios 4:7 Pablo pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Este recordatorio asegura que los elegidos mantengan una actitud de gratitud y dependencia en Dios, entendiendo que los dones no son para exaltarse a sí mismos, sino para exaltar al Creador. Los dones también son herramientas para fortalecer a la iglesia y construir la comunidad de fe. En Efesios 4:11-12, Pablo explica que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este enfoque en la edificación del cuerpo de Cristo muestra que los dones no son individuales, sino colectivos, diseñados para trabajar juntos en armonía, para avanzar el reino de Dios. El Espíritu Santo también utiliza los dones como una manera de mostrar su poder y presencia. En 1 Corintios 2, 4, 5, Pablo declara, mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este poder no solo respalda los dones, sino que también confirma el llamado de los elegidos, mostrando que su obra está respaldada por la autoridad divina. A medida que los elegidos utilizan sus dones, también experimentan una mayor realización personal y espiritual. En Salmos 37:4 se nos promete, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este deleite no se basa en logros terrenales, sino en la alegría de saber que están cumpliendo con el propósito para el cual fueron creados. El uso de los dones no siempre será fácil, pero siempre estará respaldado por la gracia y el poder de Dios. En 2 Corintios 9:8 Pablo asegura, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Esta gracia no solo fortalece al creyente, sino que también asegura que cada esfuerzo realizado en el nombre de Dios tenga un impacto eterno. En última instancia, los dones y talentos que Dios da a sus elegidos no son solo un privilegio, sino una responsabilidad. En Lucas 12:48, Jesús declara, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Este llamado a la fidelidad resalta la importancia de utilizar los dones no solo para beneficio personal,
sino como un medio para glorificar a Dios y extender su reino. A través de estos dones, los elegidos no solo cumplen con su llamado, sino que también se convierten en una evidencia viva de la gracia y el poder de Dios. Cada talento, cada habilidad y cada oportunidad es una muestra de su amor y su propósito, recordando que los elegidos no están aquí por accidente, sino para ser instrumentos de su gloria en la tierra. Una de las señales más claras de que alguien ha sido elegido por Dios es la manera en que experimenta su dirección divina en los momentos más cruciales de la vida. Estas intervenciones no siempre son evidentes al principio, pero al mirar hacia atrás se puede reconocer cómo cada decisión, cada giro inesperado y cada puerta abierta o cerrada formaban parte de un plan diseñado por Dios. En Proverbios 16:9 se nos dice: el corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Esta verdad subraya que, aunque planeemos, es Dios quien guía con precisión y propósito a aquellos que han sido apartados para su gloria. Esta dirección no se limita a grandes eventos. Incluso en los detalles más pequeños, Dios muestra su mano en la vida de los elegidos. Desde encuentros que parecen casuales hasta oportunidades que surgen de la nada. El Espíritu Santo trabaja constantemente para asegurarse de que cada paso esté alineado con el plan divino. En Jeremías 29:11 Dios declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa asegura que la guía de Dios siempre tiene un propósito bueno, incluso cuando no podemos entenderlo por completo en el momento. El Espíritu Santo también utiliza la oración como un medio para revelar la voluntad de Dios. En Filipenses 4:6-7 se nos anima a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias y se nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz no es solo un consuelo, es una confirmación de que estamos caminando en la dirección correcta, guiados por el Espíritu que mora en nosotros. La dirección divina también se manifiesta en las decisiones más difíciles, cuando el camino parece incierto y las opciones son abrumadoras. En esos momentos, Dios promete dar sabiduría a quienes la piden con fe. En Santiago 1:5 se asegura: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta sabiduría no es simplemente un consejo práctico, sino una revelación divina que alinea nuestras decisiones con los propósitos de Dios. Además, la guía de Dios no siempre se presenta como una respuesta inmediata. A menudo los elegidos deben aprender a esperar con paciencia y confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no ven resultados inmediatos. En Isaías 40:31 se nos asegura: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta espera no es pasiva, sino una demostración activa de fe que permite a Dios trabajar en los corazones y las circunstancias. La dirección divina también puede implicar corrección, como un padre amoroso que disciplina a sus hijos para llevarlos por el camino correcto. En Hebreos 12:11 se afirma: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Este proceso no es fácil, pero es una prueba de que Dios está activamente involucrado en la vida de los elegidos, asegurándose de que permanezcan en su camino. La palabra de Dios es otra herramienta poderosa a través de la cual los elegidos reciben dirección. En Salmos 119, 105 se describe como: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo no solo resalta la claridad que la Escritura aporta a nuestras decisiones, sino también cómo actúa como una guía constante en un mundo lleno de incertidumbre. El Espíritu Santo también utiliza las circunstancias para redirigir a los elegidos cuando están a punto de desviarse de su voluntad. En Romanos 8:28 se nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no significa que cada experiencia será placentera, sino que incluso las dificultades y los fracasos son herramientas en las manos de Dios para cumplir su propósito eterno. A menudo, la dirección divina también se manifiesta en puertas abiertas y cerradas. En Apocalipsis 3:7, Jesús declara: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta afirmación asegura que cuando Dios guía, no hay circunstancia, persona ni fuerza que pueda impedir que su plan se cumpla. Los elegidos aprenden a confiar en estas señales, entendiendo que cada puerta cerrada es una protección y cada puerta abierta es una oportunidad divina. La guía de Dios también incluye el llamado a confiar en su tiempo perfecto. En Eclesiastés 3:1 se nos dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este principio recuerda a los elegidos que no necesitan apresurarse ni preocuparse, porque Dios está orquestando cada detalle según su calendario perfecto. La dirección divina no siempre es evidente al principio, pero a medida que los elegidos caminan en fe, descubren que Dios está orquestando cada paso con un propósito mayor. En Salmos 37:23 se afirma: por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Este orden no es el resultado del esfuerzo humano, sino de la obra soberana de Dios en la vida de quienes han sido apartados para Él. El Espíritu Santo también guía a los elegidos a través de una profunda paz interior que actúa como una brújula espiritual. En Colosenses 3:15 se nos exhorta: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esta paz no es simplemente una emoción, sino una señal del Espíritu que confirma que estamos en el camino correcto, incluso cuando las circunstancias externas parecen contradictorias. Además, la dirección divina fortalece la confianza de los elegidos en el carácter de Dios. En Números 23:19 se afirma: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Este versículo asegura que cuando Dios guía, sus promesas son seguras y su plan es inmutable. En última instancia, la dirección divina no solo beneficia a los elegidos, sino que también glorifica a Dios. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. En todos tus caminos reconócelo y Él enderezará tus veredas. Este acto de reconocer a Dios en cada paso no solo alinea nuestras decisiones con su voluntad, sino que también muestra al mundo que Él es digno de nuestra confianza y obediencia. A medida que los elegidos caminan bajo la guía divina, descubren que cada momento, cada decisión y cada experiencia están entrelazados en un diseño perfecto que solo Dios puede crear. Esta dirección no siempre es fácil ni inmediata, pero siempre es buena, porque proviene de un Dios que conoce el principio
y el fin, y que está comprometido con el bienestar eterno de aquellos que ha llamado por su nombre. La elección de Dios no es un evento accidental ni un privilegio reservado para unos pocos. Es una expresión directa de su amor y propósito eterno. Ser elegido significa ser parte de un plan que trasciende el entendimiento humano, un plan que comienza en su corazón y que tiene el poder de transformar vidas. En Efesios 1:4 se nos recuerda: Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Estas palabras no son simplemente un recordatorio de nuestra identidad, sino un llamado a vivir con un propósito celestial. El hecho de que Dios haya puesto su mirada en ti no es solo un acto de gracia, es un testimonio de su deseo de incluirte en una obra que tiene impacto eterno. Esta elección no se basa en méritos ni en logros, sino en su naturaleza amorosa y su deseo de redimir al mundo. En Isaías 43:1 Dios declara: yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Este versículo encapsula el corazón de lo que significa ser elegido, pertenecer a Dios y ser llamado por su nombre para reflejar su gloria en cada aspecto de la vida. Uno de los aspectos más hermosos de ser elegido por Dios es la promesa de su presencia constante. No importa cuán solitario o desafiante sea el camino, Dios garantiza que nunca nos abandonará. En Deuteronomio 31:8 se nos asegura: el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Esta promesa no solo trae consuelo, sino también una certeza inquebrantable de que como elegido siempre contarás con su guía, su amor y su fortaleza. Además, ser elegido no es solo un privilegio, es una responsabilidad. Dios no nos llama para que vivamos únicamente para nosotros mismos, sino para que seamos instrumentos de su propósito en este mundo. En Mateo 5:14-16, Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Esta declaración no es una sugerencia, es una verdad que define a todos los que han sido llamados. Como elegido, estás diseñado para reflejar la luz de Cristo y llevar esperanza a un mundo que desesperadamente la necesita. La elección de Dios también trae consigo un cambio en la perspectiva y el propósito. Lo que antes parecía importante ahora pasa a un segundo plano, porque el llamado divino redefine las prioridades. En Filipenses 3:13-14, Pablo expresa: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este enfoque en lo eterno no solo motiva, sino que también da claridad y dirección a cada aspecto de la vida. Ser elegido significa vivir con una confianza que no se encuentra en las circunstancias ni en las habilidades personales, sino en el carácter inmutable de Dios. En Salmos 125.1 se nos dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esta estabilidad es un regalo que solo aquellos que han sido apartados por Dios pueden experimentar plenamente, porque está arraigada en su fidelidad. Esta identidad como elegido no solo transforma el corazón, sino también la manera en que nos relacionamos con los demás. En Juan 13:34-35, Jesús dio un nuevo mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Este amor no es opcional, es una marca distintiva de los elegidos. A través de este amor, el mundo puede ver y experimentar el carácter de Dios, porque aquellos que son elegidos viven de una manera que refleja su gracia y compasión. Dios no solo elige, también equipa. Cada talento, habilidad y experiencia en tu vida tiene un propósito que va más allá de lo que puedes imaginar.
En 2 Pedro 1:3 se nos asegura: su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Esta provisión divina no solo capacita a los elegidos para enfrentar los desafíos, sino también para cumplir con el propósito eterno de Dios en sus vidas. Ser elegido no significa estar exento de pruebas, pero sí significa que cada desafío tiene un propósito redentor. En 1 Pedro 1, 6, 7 se nos explica que las pruebas son para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Estas palabras no solo ofrecen esperanza, sino que también dan un nuevo significado a las dificultades, recordándonos que cada lucha está moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. El llamado de Dios también incluye una invitación a la comunión constante con Él. Ser elegido no se trata solo de hacer cosas para Dios, se trata de estar con Dios. En Juan 15:4 Jesús invita: permaneced en mí y yo en vosotros. Esta comunión no es solo un privilegio, es la fuente de vida, fortaleza y dirección para todos los que han sido apartados por Dios. Además, la elección divina no se limita a esta vida, tiene implicaciones eternas. En Apocalipsis 21:7 se nos promete: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esta herencia eterna no solo da esperanza, sino que también motiva a vivir de una manera que honre a aquel que nos ha llamado y redimido. Como elegido, también eres llamado a caminar en obediencia y fe, confiando en que cada paso está siendo dirigido por un Dios que es fiel. En Isaías 48:17, Dios declara: yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu provecho, que te encamina por el camino en que debes andar. Esta guía no siempre será fácil de entender, pero siempre será para tu bien y para la gloria de Dios. La elección de Dios también incluye el privilegio de ser parte de su plan redentor para el mundo. En 2 Corintios 5:20 se nos recuerda: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Este llamado a ser embajadores no es una tarea ligera, es una responsabilidad que refleja el corazón de Dios por la humanidad. En última instancia, ser elegido por Dios significa vivir con una perspectiva que trasciende lo temporal y apunta hacia lo eterno. Cada día, cada decisión y cada experiencia forman parte de un plan que Dios está tejiendo con precisión divina. En Salmo 139:16 se nos dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Esta verdad no solo da consuelo, sino que también reafirma que tu vida no es un accidente, sino una obra maestra en las manos del Creador. La elección de Dios es un misterio y un regalo que no podemos entender completamente, pero que podemos aceptar con gratitud y reverencia. Es una invitación a vivir con propósito, a caminar en fe y a reflejar su gloria en cada aspecto de nuestra vida. Como elegido, no estás solo. Estás en las manos de un Dios que te ama, que te guía y que tiene un plan perfecto para ti, uno que culminará en su presencia eterna, donde toda lágrima será enjugada y todo propósito será cumplido.